se ve en el curso de laboratorio, en los cursos de medicina usualmente, ¿no? Preguntas que usualmente dan en los pases de visita o que suelen preguntar, sobre todo con cada una de las series, ¿no? La serie roja, serie blanca y la serie plaquetaria, y su importancia, pues, en lo que sería la transfusión sanguínea, ¿no? Bueno, mi nombre es Aaron Daniel Vargas Chávez, soy médico cirujano ya, un poco extraño decir ya soy médico cirujano. Soy egresado de la promoción 56, y pues el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que sería la transfusión sanguínea y bancos de sangre, empezando por unas definiciones muy importantes que se encuentran en diferentes guías y en libros que se usan como guía tanto para los médicos generales como para lo que serían los médicos encargados de transfundir, ¿no? O los que se encuentran como el personal dentro de los bancos de sangre. Primero, lo que tenemos de definiciones, la, la unidad de sangre, ¿no? Básicamente la unidad de sangre tiene un volumen aproximado estándar de 500 mililitros de sangre, y se podría decir que es la sangre que se obtiene de una persona en una donación, ¿no? Es el contenido neto que por cada vez que una persona vaya a donar, el total es lo que se denomina la unidad de sangre, 500 mililitros, que es lo que se saca de ella. Obviamente lo que se transfunde no son los 500 mililitros, usualmente va a depender de acuerdo al hemocomponente que se vaya a obtener. ¿Qué es el hemocomponente? Son fracciones celulares o plasmáticas obtenidas de la unidad de sangre. Dentro de estas tenemos importantes como el concentrado eritrocitario, o C, ¿no? la, la abreviatura. PG, o lo que sería el paquete globular, es la misma terminología, ambos constituyen lo mismo, el concentrado eritrocitario o paquete globular. Tenemos CP, que es el concentrado plaquetario, PFC, que es el plasma fresco congelado, CRPR, que es el crioprecipitado, y la sangre total reconstituida. En el hospital donde yo estuve internado, que es el hospital de Elén de Trujillo, lo que hemos visto eran los 4 primeros, es decir, el paquete globular, el concentrado de plaquetas, el plasma fresco congelado y los crios precipitados. Esos son los principales 4 hemocomponentes o componentes sanguíneos, los que son obtenidos por aféresis, es decir, extrayendo la sangre del paciente, y una vez habiendo extrayendo la sangre, centrifugándola para obtener 3 niveles, se podría decir, en la sangre que se saca del paciente. El primer nivel después de centrifugar, que es el plasma, un nivel intermedio que está constituido por plaquetas y leucocitos, y el nivel sobrenadante o el que esté más abajo, que es el componente eritrocitario. Entonces, a partir de ahí, sacan cada uno de los 4 hemocomponentes. Y los hemoderivados, que son fracciones plasmáticas, igualmente proteínas, sobre todo obtenidas en la industria farmacéutica a partir de grandes volúmenes de plasma de varios donantes, no solo de uno. Entonces, en la práctica clínica, ¿cómo es que se puede diferenciar esto? El hemocomponente básicamente usa métodos físicos como centrifugación, la flebotomía o la extracción de sangre, y a partir de la cual se va a obtener una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma, una unidad de plaquetas y una unidad de crioprecipitados que van a ser conservados para luego ser transfundidos. En cambio, un hemoderivado es usualmente fármacos, ya se encuentran, ¿no? Como por ejemplo la albúmina, que se va a ver más adelante, que es un hemoderivado. Se obtienen a partir del plasma, de lo que sería el hemocomponente, y aparte de la albúmina tenemos como las gamaglobulinas y otros factores de coagulación. Entonces acá tenemos lo que sería la forma como podríamos aprender cuáles son hemocomponentes y cuáles son hemoderivados, porque son distintos, ¿no? Entonces, de la sangre total, que son los 500 mililitros que se sacan, se puede obtener, como les había mencionado, el paquete globular, que es el sobrenadante, que es lo que se encuentra más abajo, y aparte de ello también se podría obtener lo que es el plasma rico en plaquetas, que es lo que se encuentra arriba del paquete globular, cuando se hace la centrifugación. Se obtienen ambos. De este plasma rico en plaquetas se puede obtener el concentrado de plaquetas, que es uno de los hemocomponentes, el plasma fresco congelado, que son los dos importantes. Y de este plasma fresco congelado, cuando se usan las industrias farmacéuticas, se puede obtener los hemoderivados, que son la albúmina, globulina, factores de coagulación, y también se puede obtener del plasma fresco congelado otro componente, hemocomponente, que es el crioprecipitado. Entonces,
de una unidad de sangre se puede obtener un paquete globular, un concentrado de plaquetas y o un plasma fresco congelado o un crioprecipitado, porque el crioprecipitado es el plasma fresco congelado, pero que se precipita, valga la redundancia. Se le realizan otros procesos a este plasma fresco congelado para obtener lo que serían los factores de coagulación que se encuentran en el crioprecipitado. Entonces no puedes tener ambos, solo puedes tener uno de los dos. ¿Qué es la transfusión sanguínea? La transfusión sanguínea es el procedimiento mediante el cual hay transfusiones también depositarias o los factores de coagulación cuando haya problemas o trastornos de la hemostasia. Tiene tres procesos principalmente, lo que sería el proceso de la donación, la flebotomía y los estudios inmunológicos que se realizan a la sangre que se extrae del donador, ¿no? Entonces, en lo que sería la donación, básicamente hay algunas características, como por ejemplo ser voluntaria, ¿no? eh, es una de las clasificaciones de una donación de sangre, pero no es la única. El paciente usualmente lo que se busca es que sea una donación voluntaria porque dona sangre de manera desinteresada para que quien la pudiera necesitar sin condición alguna la puede usar. Es la menos frecuente en el Perú, pero es la más ideal o la que debería ser la donación ideal. Tenemos la donación por reposición, que es la que usualmente se ve en los hospitales, donde un paciente se le transfunde, no se va al banco de sangre con la solicitud transfusional, te dan sangre, pones al paciente y luego le das una orden de devolución al familiar del paciente para que devuelva la unidad de sangre que le fue transfundida cuando estaba hospitalizado. Esa es la más frecuente. Tenemos la donación remunerada, donde el donante recibe una compensación económica por donar, ¿no? Es la menos recomendable porque existe un interés de por medio, lo que puede llevar a que a veces en algunos casos se oculte información importante y si se oculta esta información importante puede llegar a haber riesgo potencial para el hecho de que se surjan reacciones adversas en el donante o surjan reacciones adversas en el paciente que está recibiendo la sangre. La prequirúrgica es una donación preventiva, es decir, los cirujanos no pueden prever que va a requerir unidades sanguíneas durante o después de la operación, entonces se hace un depósito anticipado de estas con el apoyo de los familiares. La donación dirigida usualmente es cuando una persona deposita la sangre, pero destinada a un paciente particular. La diferencia con la de reposición es que tú donas al banco de sangre, usualmente te piden el mismo grupo sanguíneo que se usó, pero a veces tan solo piden O positivo, que es el tipo de sangre más frecuente. Entonces tú devuelves la unidad de sangre al banco de sangre que te prestó. Independientemente, no es que vaya a ir directamente a tu paciente porque ya usaron la sangre de tu paciente, sino solo va al banco de sangre porque ya usó una unidad sanguínea que se le está devolviendo. En cambio, la dirigida va destinada a un paciente en particular. Y la donación autóloga es una donación donde el paciente es su propio donador. El paciente mismo es el que da su sangre para sí mismo, por así decirlo. La donación por aféresis es un tipo especial de donación en la que el donante se le extrae solo un componente sanguíneo y el resto de los componentes se le devuelven a la circulación, ¿no? Por ejemplo, solo necesita concentrado de plaquetas, pues solo se extrae eso de la unidad de sangre y lo demás se le devuelve. Para esto se requieren equipos biomédicos especiales, ¿no? Pero la ventaja es que el hemocomponente que tú extraigas va a ser de mayor volumen y concentración que los que pudieras obtener si es que usas la donación tradicional en la que usas toda una unidad sanguínea, ¿ya? Y esto más se usan con lo que serían las plaquetas. Entonces, luego de esto tenemos lo que sería la flebotomía, ¿no? La flebotomía básicamente es la extracción de sangre, es la donación propiamente dicha. Para esto se necesita que el donante acuda con ayuno relativo. Se le dice ayuno relativo porque sí puede tomar líquidos. Es más, se exhorta a que el paciente cuando venga a lo que sería extraerle la sangre haya tomado o tome antes de que se le extraiga la sangre 400 mililitros mínimo de líquido para evitar el riesgo de que luego se hipotense o el riesgo de que luego se maree después, ¿no? Pero igual, o sea, hay varias pautas que se tienen para evitar esto en los pacientes. Se elige la vena adecuada y es básicamente preparar la zona de punción, ¿no? Extraerle una unidad sanguínea de 500 mililitros, los cuales va a estar compuesta de 430 mililitros de sangre total y 70 mililitros de anticoagulante. Y esta unidad de sangre que se recolecte siempre debe ser menor al 12% del volumen sanguíneo total del donante. Y el volumen sanguíneo total de una persona normal usualmente es 70 mililitros por kilo. Ese es el volumen sanguíneo total de una persona. Entonces siempre debe ser menos del 12% para evitar
lo que serían las reacciones adversas del paciente, que se potencie o haya otra complicación, o hasta lo lleve a anemia, ¿no? Y bueno, durante la extracción, lo que se pide siempre es que el paciente haga puño, ¿no? Usualmente en los bancos de sangre, por ejemplo, en el que yo siempre he donado, que es el regional, te dan una pelotita. Esa pelotita la vas machucando con tu mano, ¿no? Usualmente con la frecuencia que se menciona, que es una cada 10 segundos aproximadamente. El tiempo de extracción usualmente dura 8 minutos. Se, se prioriza que siempre sea menos de 12 minutos para preservar sobre todo la calidad de los hemocomponentes, de las plaquetas sobre todo, ¿ya? Y después de que el donante pues realizó la donación, se mantiene en reposo de 15 minutos y se incorpora, es decir, se para, primero se sienta progresivamente, ¿no? Primero se sienta, pasa un ratito para ver que no se haya mareado, ni haya ninguna reacción adversa, luego se para, se espera un ratito, siempre supervisando, ¿no? Y ya cuando se retira, pues se le brinda la consejería, se le brinda la constancia de donación. Si es que tienes un carnet de donación, te sellan el carnet, luego te envían los resultados a tu correo de los exámenes que te has hecho, no de descarte, porque para que se te pueda considerar apto se te hace exámenes de descarte. Y listo. Usualmente, en el mejor de los casos, a veces te dan también un spray, un pancito. Por eso es cuando eres donante voluntario, ¿no? Bueno, y luego tenemos el tercer paso, que sería el fraccionamiento y los estudios inmunológicos. ¿Ya? Dentro de estos están lo que serían los estudios inmunohematológicos y los estudios inmunoserológicos. Los estudios inmunohematológicos son estudios que se realizan para confirmar el grupo sanguíneo de la unidad sanguínea que has extraído y detectar anticuerpos irregulares en la misma. Los anticuerpos irregulares son básicamente anticuerpos que normalmente no se encuentran presentes en la sangre de una persona, pero por el hecho de que estén presentes puede generar reacciones transfuncionales en el paciente que va a recibir esta unidad sanguínea. Entonces siempre se tiene que hacer lo que se denomina las pruebas cruzadas, que vamos a ver más adelante. Y el estudio inmunoserológico es un estudio de tamizaje en el cual detectas la presencia en la unidad de sangre que has extraído, no básicamente de antígenos o anticuerpos, que son los marcadores infecciosos, sobre todo relacionado con infecciones que sean transmisibles por la sangre, hemotransmisibles. Dentro de estas enfermedades tenemos el VIH, tenemos el virus de la hepatitis B, virus de hepatitis C, Trypanosoma cruzi y el Treponema pallidum, que da la sífilis. Y todas estas son de estudio obligatorio en el ámbito nacional, usando ya técnicas de LISA, técnicas de quimioluminiscencia. Si es que hay una actividad o reactividad, mejor dicho, reacción de alguno de estos marcadores para estas enfermedades, se considera no apto automáticamente la unidad sanguínea. Entonces, datos que se piden usualmente a un paciente son los que se pueden observar, ¿no? Básicamente la edad, ¿no? La evaluación física, en la cual te pesan, te tallan, porque hay un mínimo a partir del cual una persona no puede donar, que es 50 kilos, sin considerar la prenda. El acceso menos adecuado, signos vitales estables, ¿no? Es decir, la presión arterial sistólica debe estar en menos de 180 y la diastólica en menos de 100, si no ya está en crisis hipertensiva. El pulso entre 60 a 100 pulsaciones por minuto en el caso de los adultos, la respiratoria igual de 16 a 20, ¿no? Y la temperatura normal, es decir, que no tenga fiebre. Luego se realizan análisis de laboratorio en la persona, ¿no? Para ver sobre todo el hematocrito, que a nivel del mar, es decir, donde estamos, el mínimo del hematocrito debería ser 41% para los varones, 38% para las mujeres, y máximo 51%, ¿no? El grupo sanguíneo también, de preferencia que sea positivo, porque es el tipo de sangre más común en la población, aparte que es un donador universal, es decir, que es compatible con todos los demás grupos sanguíneos de los receptores que puedan existir. Se realiza una entrevista médica, básicamente en la que se investiga de manera confidencial antecedentes de la persona que va a donar, como factores de riesgo para promiscuidad sexual, consumo de drogas, enfermedades anteriores relacionadas hemotransmisibles o algún medicamento que esté tomando. Y siempre se busca que el paciente o la persona que va a donar sea sincera y pues honesta, no miente sobre esta información. Y luego se da lo que sería la calificación final, el primer y más importante paso para garantizar que la transfusión sea segura, en la cual hay tres alternativas de calificación. El aceptado, donde se acepta a la persona como donante de sangre; diferido, donde la persona podrá donar en otro momento luego de superar el impedimento por el cual no puede donar en este preciso momento. Por ejemplo, está resfriado. A veces es una contraindicación de que dones, ¿no? O que tenga fiebre. Entonces en ese momento no puedes donar, pero luego sí puedes donar, obviamente.
Y el candidato rechazado es la persona evaluada que no es aceptada como donante ni ahora ni nunca, es decir, de manera definitiva, porque tiene un impedimento permanente, ya sea el consumo de drogas, una enfermedad crónica o estar reactivo a alguna de las enfermedades intransmisibles. Este es el formato que se usa en los bancos de sangre según la normativa peruana para lo que sería seleccionar entre los postulantes a quienes son aptos, ¿no? En la cual podemos observar, por ejemplo, los datos personales, el grupo sanguíneo, el factor RH, el estado civil, ¿no? Algunas preguntas como si ha donado sangre alguna vez. Cuando es sí, usualmente esta pregunta da más confianza, usualmente, ¿no? Porque ya es una persona que ha pasado por este descarte mucho tiempo, pero hay condiciones en las cuales puede cambiar y genera que en ese momento quizás no seas apto. Por ejemplo, eh, si es que eres una persona que si es que eres una persona que se tatuó, no estás contraindicada eh, permanentemente de donar. No eres una persona rechazada, eres una persona diferida. Porque no puedes donar por un periodo de un año, o sea, es lo que se dice, ¿no? Por un año, lo que dice el Ministerio de Salud. No puedes donar por un año, pero obviamente después de que pasó el año, te hacen los exámenes complementarios, los de laboratorio, ¿no? Para ver que no hay ningún problema y si todo sale bien y ya pasó el año, puedes donar sin ningún problema. Antes se pensaba o se tenía el mito de que una persona si te tatúas no puedes volver a donar nunca más. No, solo es el periodo de un año. Usualmente también, ¿no? Si donas sangre los últimos 3 meses, si es así, está contraindicado. No puedes donar en ese momento. Tienes que donarlo ya. Se puso nervioso cuando donó sangre, cuando fue la última regla. Se pensaba también el mito de que si estás menstruando no puedes donar, pero no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Obviamente va a depender de tu corte de hemoglobina que tengas en ese momento, ¿no? Pero no es indicación el hecho de que estés menstruando. Si estás gestando, si das de lactar, si es que has sido operado en los últimos 6 meses y una variedad de preguntas. Y si es que has estado infectado o tienes alguna enfermedad como estas, ¿no? También. Asimismo, se le realiza lo que yo les había mencionado, que son los exámenes complementarios de laboratorio, ¿no? Para ver el grupo sanguíneo, para ver el hematocrito, para ver si está reactividad en las pruebas rápidas alguna de las enfermedades hemotransmisibles y después de ello se califica el donante como apto, como no apto temporalmente diferido, como no apto permanentemente o rechazado. Ahora pasemos al centro de esta exposición, en la cual vamos a hablar primero de los hemocomponentes, que son los componentes sanguíneos, en los cuales tenemos la sangre total, el paquete globular, el concentrado de plaquetas, el plasma fresco congelado, el crioprecipitado. ¿Ya? Lo puse de este colorcito, ¿por qué? Porque así es como te dan las bolsas de estos hemocomponentes, salen de este color, ¿no? La sangre es roja, entonces obviamente por los eritrocitos, ¿no? Cuando tú recojas el paquete globular va a ser rojo, pero en cambio el concentrado de plaquetas y crioprecipitados son amarillos. Entonces por eso le puse ese color. Entonces la sangre total es la unidad sanguínea tal como ha sido extraída del donante, 500 mililitros, 420 que corresponden a la sangre, 70 100 que corresponden a un anticoagulante o a un preservante. Siempre se conserva a una temperatura de refrigeración de 2 a 6 grados y tiene una duración de 35 a 42 días de acuerdo al anticoagulante que se esté usando. Ahora, el hematocrito de esta sangre total tiene un valor de entre 35 y 45% después de 24 horas de almacenada. Tiene pocos leucocitos, plaquetas funcionales. Esperen un ratito. Listo, prosigamos. Entonces, la sangre es extraída en bolsas de plástico estériles que contienen soluciones anticoagulantes y conservantes, ¿no? Se extrae la sangre, estos son los 500 mililitros que corresponden a la sangre total, y con el paso de las primeras 24 horas se empieza a perder la capacidad hemostática de las plaquetas y se empieza a perder también lo que sería la capacidad de los factores de coagulación lábiles. Entonces siempre se busca que sea transfundida antes de las 24 horas. Obviamente siempre va a ser transfundida antes de las 24 horas. Es muy raro en un hospital, al menos en el que he estado, que saques una unidad de sangre del banco de sangre y pues se termine coagulando. Sucedió, pero siempre se evita eso, ¿no? Por eso siempre se tiene que estar en contacto o siempre conversando con el personal encargado, que usualmente, según la normativa, podría ser el personal, los licenciados en enfermería, para avisarles que se va a sacar
una unidad de sangre, porque son muchos pacientes, ¿no? Que a veces tienen que ver para medicamentos, etc., para avisarles para que cuando se saque la unidad de sangre ya estén prestas para ahí mismo ponerlo, ¿no? O sea, dejar un poco que llegue la temperatura ambiente porque sale frío, porque está refrigerado, y luego colocarlo al paciente, ¿no? Y así evitar que se coagule, que sería lo peor que podría pasar. Listo. Luego tenemos lo que sería el paquete globular. El paquete globular o concentrado eritrocitario. Se obtiene al remover la sangre total un promedio de volumen de 200 a 250 cc de plasma. Por eso tiene un mayor hematocrito, su hematocrito va de 60 a 70%, a diferencia del 25-45% de la sangre total. Obviamente también va a depender del anticoagulante, va a depender de que la bolsa colectora tenga algún aditivo. Ahora, posee la misma capacidad transportadora de oxígeno que la sangre total, así que por ello no habría ningún problema. Tiene las mismas características de conservación y duración y caducidad que la sangre total, el paquete globular. Eh, y existen unos subtipos, por así decirlo, que son el leucorreducido y el lavado. El leucorreducido se le ha removido los leucocitos y el lavado se le usa, aparte de la unidad de sangre, se le mezcla con cloruro de sodio. Y esto se usa en pacientes que hayan tenido antecedentes de reacciones transfusionales, porque al eliminar estas células o al hacer el lavado, usualmente se disminuye la probabilidad de que vaya a haber estas reacciones, ¿no?, de transfusión, que usualmente son tempranas, que ya vamos a ver más adelante. Y asimismo